solidaridad, etc. Bueno, pues no hace falta estudiar mucha ética para saber que nuestro deber es promover la realización de valores. Si la justicia no está completamente realizada en el mundo, ¿cuál será nuestro deber? Promover la justicia. Si hay guerra, ¿cuál será nuestro deber? Promover la paz. Si hay insolidaridad, esto lo sabe todo el mundo. No hace falta estudiar mucho. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay veces que los valores entran en conflicto. Y si dos o más valores entran en conflicto, entonces yo tengo un problema. Porque no sé lo que debo hacer. ¿Por qué no lo sé? Hombre, porque si hay dos valores en conflicto y protejo uno, realizo uno, voy a lesionar el otro. Y si realizo el otro, voy a lesionar el uno. Y yo sé, de un modo muy intuitivo, pero lo sé, que no debo lesionar ninguno. Este es el problema. Esto es así de sencillo. Claro, entonces, problemas, lo que la gente llama problema moral es un conflicto de valores. Generalmente la gente no sabe, porque no le han enseñado, obviamente, a traducir los problemas en conflictos de valores, a explicitar los valores en conflicto dentro de un problema. Eso no nos lo han enseñado, por un defecto horrible, uno más, en el sistema educativo que tenemos, ¿no? Entonces, primera cosa que vamos a hacer, identificar algunos problemas morales relacionados con el final de la vida y luego los vamos a traducir al lenguaje de valores. Y este sería el segundo punto, ¿no? Los problemas son bastante distintos en la primera vía y en la segunda vía, es decir, en la vía relativa a las enfermedades agudas, críticas, en fase crítica, y las enfermedades crónicas en fase terminal. Problemas típicos y de los cuales ustedes todos han oído hablar y algunos tienen que desayunarse con ellos todos los días en la unidad en la que trabajan, obviamente, ¿no? Problemas morales relacionados con las unidades de cuidados críticos o esa vía de morir relativa sobre todo a las enfermedades agudas. Pues, por ejemplo, el problema de la reanimación cardiopulmonar. ¿Cuándo hay que reanimar? ¿Hasta cuándo hay que reanimar? Utilización de las llamadas técnicas de soporte vital. Las técnicas de soporte vital se empezaron a introducir pues, a finales de los 50, sobre todo en los años 60. Se pueden sustituir casi todas las funciones vitales, por tanto sin las que una persona se muere, mediante instrumentos. A veces se pueden suplir por varias vías distintas. Por ejemplo, el riñón tiene que filtrar, si no nos morimos. Si crónicamente no filtra, nos morimos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si no funciona el riñón, sustituir esa función. Hoy podemos sustituirla de varias maneras distintas, ¿no? Puede hacerse la hemodiálisis, que es un procedimiento que técnicamente comenzó a verse la posibilidad de ponerlo en práctica en los años de la Segunda Guerra Mundial y empieza a introducirse realmente a finales de los años 50 por una cosa que les parecerá, anecdótica, ¿no? Y es que no se pudo generalizar la hemodiálisis hasta que no aparecieron los plásticos. Y se pudo hacer una cánula de plástico que pudiera estar permanente sin producir grandes reacciones en el organismo humano, de tal manera que no hubiera que estar haciendo una disección en el sistema vascular del individuo cada vez que se hacía una diálisis, porque se destrozaba el sistema vascular, ¿no? Entonces, curiosamente, el progreso de los plásticos, el progreso del plexiglas, que se decía entonces, fue tremendamente importante en la introducción de esta técnica de soporte vital que ha salvado y sigue salvando tantísimas vidas. Pero además de la hemodiálisis hay la diálisis peritoneal y hay el trasplante de riñón, etcétera. Hay bastantes posibilidades, ¿no? Bueno, las técnicas de soporte vital plantean muchísimos problemas. El respirador, la respiración asistida. ¿Cuándo hay que iniciarla? ¿Cuándo tiene que finalizar? Por ejemplo, lo que llaman los
los intensivistas el destete. ¿Cuándo hay que quitar el tubo? O sin quitarlo, ¿no? Que tampoco hace falta. En fin, muchas. Por tanto, los problemas relacionados con las técnicas de soporte vital, problemas en la determinación de la muerte. En lo que yo les decía antes, pero este señor está a punto de salir, está en la cancela o ya ha salido. ¿Dónde está? Saben ustedes que hemos tenido que cambiar. No la hemos cambiado. Hemos añadido otra definición de muerte a la definición de muerte tradicional. Y hemos complicado la definición de muerte tradicional. ¿Cuál era la definición de muerte tradicional? Pues parada cardiorrespiratoria. Ya estaba, cuando se comprobaba que el corazón estaba parado y que el sujeto no respiraba durante un tiempo prudencial, pues ya se sabía que estaba muerto, ¿no? Hoy eso no es definición de muerte. Hoy la definición de muerte cardiopulmonar es parada cardiorrespiratoria y no respuesta a maniobras de reanimación en situaciones normales, salvo en otras situaciones en las que, en fin, una patología básica hace que no sea necesario esta segunda parte, pero si no, es parada cardiorrespiratoria y no respuesta a maniobras de reanimación. Pero es que además hemos añadido otro concepto de muerte, que es la muerte encefálica. Y uno puede morirse encefálicamente sin estar muerto cardiopulmonarmente y morirse cardiopulmonarmente sin estar muerto encefálicamente durante un tiempo, poco. Bueno, la determinación de muerte o no. La donación y trasplante de órganos. Hay médicos, hay intensivistas. Yo he tenido discípulos intensivistas que se han negado a mantener a cadáveres en condiciones fisiológicas en las unidades de cuidados intensivos. Porque él dice que es médico y que lo que trata son sujetos vivos, no cadáveres, y que por tanto él no mantiene un cadáver en condiciones fisiológicas para que esos órganos puedan, etc. Los problemas son muchísimos, ¿no? La distribución de recursos. Las unidades de cuidados intensivos, en fin, esto los gerentes lo saben muy bien, ¿no? Son un pozo de dinero. Hay una enfermera cada 2 enfermos. Y además 3 turnos. Criterios de ingreso en UCI. ¿Quién tiene que ingresar en la UCI? ¿Quién no tiene que ingresar? Esto es otro tema. Bueno, tantos más, ¿no? Y el tema, que es el que yo voy a intentar tratar, porque todos estos temas, que son muy importantes, al final se reducen a uno, que es lo que en la literatura española se conoce con el nombre de LET, limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Cuándo hay que parar? Este es el tema. Este es el tema en el orden de las enfermedades agudas y, por tanto, en las unidades de cuidados intensivos, sobre todo. Pero hay otra vía, que es la vía de las enfermedades crónicas. Y en las enfermedades crónicas los pacientes son terminales, no son críticos y en principio no están en las unidades de cuidados intensivos, sino que están, si llegan, a otras que son las de cuidados paliativos. Pero aquí hay otro montón de problemas éticos distintos de los anteriores. A veces se mezclan, ¿eh? Digo que un señor que tiene una enfermedad crónica puede tener una agudización y entonces entrar en una unidad de cuidados intensivos, pero en fin, distingámoslo. Por ejemplo, un tema serio es el diagnóstico de terminalidad. ¿Cuándo se pasa la barrera? Y quien pasa la barrera puede volver hacia atrás o no puede volver hacia atrás. O ahí el pasaporte, una vez que se pasa. Todo el tema de las llamadas directrices previas o directrices anticipadas. Es decir, las personas en una enfermedad crónica, uno puede saber lo que le va a suceder en el futuro y por tanto puede tomar anticipadamente decisiones sobre lo que le va a suceder. Pero esto plantea sus problemas. ¿Eh? El control de síntomas. La medicina, hasta antes de ayer, ha controlado mal los síntomas, sobre todo el síntoma diana, que es el síntoma dolor. La medicina no ha controlado bien el dolor. Y este es un mea culpa que tenemos que hacer todos los profesionales. ¿Por qué no lo hemos controlado? Bueno, hay razones, pero la verdad es que la nueva estrategia, la que se ha introducido, comenzó a introducirse a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en estas últimas décadas, es que hay que
controlar los síntomas y, como dicen los paliativistas, yendo por delante del síntoma. No yendo por detrás del síntoma, que es como muchas veces o casi siempre ha ido la medicina, ¿no? El tema de la información. ¿Cuánta información hay que dar al paciente diciéndole que está en la fase terminal, que se va a morir? ¿Cómo se maneja la información? Ese es un temón. Es una fuente de problemas, ¿no? La retirada de medidas, decíamos la LED, sí, pero ¿qué medidas? Porque pueden ser medidas extraordinarias, las técnicas de soporte vital. Por ejemplo, y retirar la alimentación o la hidratación. La alimentación y la hidratación, ustedes saben que lo primero que hacen los médicos en cuanto llega una persona a un hospital es ponerle un gotero. Ustedes han visto a un señor sin gotero en un hospital o en un servicio de urgencia. Bueno, pues eso tiene problemas, eso tiene muchos problemas. Fíjense, hasta que se inventó el gotero, que es hace un siglo, los enfermos se morían deshidratados. Y la muerte deshidratada es una muerte pacífica, muy pacífica. Los goteros han arreglado muchas cosas, pero han prolongado la muerte de las personas. Bueno, ¿eso es un problema o no es un problema? En fin, hay muchísimos problemas. Me van a permitir que de todos estos yo elija dos. En el orden de las enfermedades agudas, la fase crítica, la limitación del esfuerzo terapéutico, y en el orden de las enfermedades crónicas, el tema que a ustedes se les ocurre. Yo estoy tratando de interpretar las preguntas que creo que ustedes me plantearían en caso de que tuviéramos tiempo para que se expresaran. Sería el tema de la eutanasia, el tema del suicidio asistido y el tema de los cuidados paliativos. ¿De acuerdo? Claro, eutanasia y suicidio asistido son problemas en la línea de las enfermedades crónicas. En la línea de las enfermedades agudas pueden ser problemas, pues mucho menos. ¿Por qué? Pues porque los enfermos están en unas condiciones muy complicadas, muy comprometidas, están muy tratados farmacológicamente, muchas veces están sedados, por tanto no hay posibilidad. Es típico de esta segunda vía que yo les estoy contando. Bien, ya tenemos los problemas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Traducir el lenguaje de los problemas al lenguaje de los valores. Hemos dicho que siempre que hay un problema moral lo que hay es un conflicto de valores y que aunque la gente no sabe hacerlo, nosotros debemos saber hacerlo. Y tenemos que saber ser capaces de explicitar los valores en conflicto si es que queremos ayudar a las personas a que tomen decisiones correctas, sensatas, etc. Entonces vamos a ver cuáles pueden ser los valores en conflicto en el caso de la limitación del esfuerzo terapéutico, que es el problema que hemos elegido en el orden de las enfermedades agudas, y cuáles son los valores en conflicto en eutanasia, suicidio asistido, cuidados paliativos, que es el problema que hemos elegido en el orden de las enfermedades crónicas. ¿De acuerdo? Primera cuestión. En medicina, sin pensar nada, podemos identificar, no siempre, pero en fin, el 99% de las veces podemos decir un valor que está en juego ya, sin ninguna reflexión. Y están en juego o la vida o la salud, o las dos. Si no, el problema no es médico. Será un problema político, económico, de otro tipo, judicial, pero no es un problema médico. El problema médico se plantea cuando la vida y la salud están en juego. Y entonces siempre están estos valores ahí. Si están solo esos valores, no hay problema, porque sabemos cuál es nuestro deber: proteger, promover la realización de esos valores. Tiene que haber otros valores enfrente que chocan con la vida y la salud. Y entonces lo que ya es un poquito más difícil no es identificar este valor, el valor vida, sino identificar los valores que entran en conflicto con el valor vida y con el valor salud. Con todo, permítame que les diga que esto del valor vida es un poquito más complicado de como yo lo estoy poniendo. ¿Por qué es más complicado? Pues porque en la especie humana, no en las especies animales, no hay una vida, sino que como mínimo hay dos vidas. Hay una vida
que, por ejemplo, Ortega y Gasset, pues esto es viejo y los filósofos lo han trabajado mucho, pero en fin, hay que decirlo de alguna manera. Ortega y Gasset llamaba vida biológica, y hay otra vida que llamaba vida biográfica. ¿Cuándo desaparece la vida biológica? Pues cuando uno se muere físicamente. ¿Cuándo desaparece la vida biográfica? Pues cuando uno muere mentalmente. Por ejemplo, una persona que tenga completamente cegadas todas las funciones del sistema nervioso central o corticales, no tiene vida biográfica. ¿Sucede esto? Claro que sucede. ¿En qué casos? Bueno, yo no voy a explicarlos, pero son muchos, ¿no? Piensen ustedes en los estados vegetativos, por ejemplo. O piensen en las grandes demencias. ¿Qué es la demencia? La demencia es una alteración del soma neuronal, sobre todo del soma de la primera motoneurona, la que está en la corteza, porque dentro de ese soma se meten unas sustancias, los ovillos, los cuerpos de inclusión, que decía Alzheimer, que era un anatomopatólogo y los vio al microscopio, que acaban destruyendo la neurona. Y entonces la función de la neurona cortical no funciona, no puede realizarse, ¿no? Y entonces se produce una demencia. Las demencias tienen grados porque todo depende del número de ovillos y de cuerpos de inclusión que tengan las neuronas. Pero al final se destrozan. Y en las etapas finales de las demencias orgánicas, pues la destrucción es total, ¿no? Otras veces es por otras razones, no por ovillos y cuerpos de inclusión, hipoxia. Un señor ha estado en parada cardiorrespiratoria. ¿Cuánto tiempo? Pues cuando llegan las UBIs móviles no saben cuánto tiempo, porque la gente no tiene un cronómetro a ver cuándo deja de latir y cuánto tiempo pasa hasta que llega los reanimadores de la UBI, ¿no? ¿Qué hacen los reanimadores? Pues reanimar, por si acaso. ¿Y qué sucede? Pues que hay señores que efectivamente salen de la reanimación, pero han pasado 10 minutos, 12 minutos sin oxigenación del cerebro. Y las neuronas del cerebro son distintas unas de otras. Y hay unas neuronas que resisten bastante bien 10 minutos de hipoxia, pero hay otras que no. ¿Cuáles son las que no? Las más importantes para nosotros, que son las de la corteza. Consecuencia, hay señores que quedan en estado vegetativo, se llama. ¿Y qué es el estado vegetativo? Pues lo que significa estado vegetativo es tener vida biológica, pero no vida biográfica. Es como la de un vegetal. Eso significa estado vegetativo, que es un síndrome, una entidad morbosa que está en todos los tratados de patología del mundo, ¿no? Entonces, cuidado, que hay dos vidas, como mínimo. Es decir, que vida no es un valor, que son dos. ¿Qué sucede? Pues que estos dos valores o estos dos tipos de vida terminan en momentos distintos. A veces terminan juntas, pero no necesariamente. Por ejemplo, hay veces, muchas desdichadamente, que la vida biológica termina antes que la vida biográfica. ¿Qué es vida biográfica? Es el proyecto que hace un ser humano. Es, como decía Ortega, esa novela que todos vamos escribiendo a lo largo de nuestra vida. Todos escribimos una novela. Montamos un argumento, que es el nuestro, y llegamos al final. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que hay veces que la vida biológica acaba antes de que pongamos fin a la novela. No nos deja la biología terminar nuestro proyecto de vida. Yo qué sé, pensad, en una mujer que tiene un cáncer de mama y que, en fin, recidiva, tiene metástasis, fallece, pues yo qué sé, con 40 años y no ha podido ver pues a sus hijos pequeños, cómo crecen, cómo se desarrolla una vida, el proyecto que ella tenía de una vida normal. Y decimos, qué tragedia. ¿Por qué qué tragedia? Hombre, porque no ha podido llevar a cabo su proyecto de vida. La vida biológica acababa antes que la vida biográfica. Pero puede suceder también lo contrario. Yo recuerdo cuando yo era niño en los pueblos de Castilla,
era relativamente frecuente que las viejecitas del lugar dijeran, yo hasta que Dios quiera, yo ya he acabado aquí, ya he criado mis hijos, ya están mayores y tal, ya, como decía Álvaro de la Iglesia, yo ya he escrito mi libro, he plantado mi árbol, he criado a mi hijo, ya estoy hasta que Dios quiera. Es decir, que era una expresión muy elemental, muy popular. Mi vida biográfica ha acabado. Y yo, pues bueno, aquí estoy hasta que la vida biológica finalice, ¿no? Esto se da, y esto se da no solamente en los pueblecitos, o se daba en los pueblecitos de Castilla de hace 40 o 50 años, sino que se sigue dando, ¿no? Otra cosa querría decir, mucho cuidado, porque estas dos vidas, estos son dos valores, pero los valores son un mundo muy complejo que hay que analizar con precisión y con cuidado. Como no sabemos nada, pues es difícil. Y yo no tengo tiempo, pero permítanme que les diga una cosa que es muy importante. No todos los valores son del mismo tipo. Desde el tiempo de Platón, al menos, los valores se dividen en dos grupos. Hay unos valores que se llaman valores instrumentales y hay otros valores que se llaman valores intrínsecos. ¿Qué son valores instrumentales? Pues todas aquellas cosas que tienen valor porque son instrumentos para otras. Por ejemplo, un fármaco. Yo tengo la tensión alta, tomo un fármaco para mejorar mi salud. ¿De acuerdo? Porque valoro mi salud, tomo el fármaco, y el fármaco tiene valor, pero en relación a mi salud. Por tanto, es un instrumento en orden a un valor distinto del valor que yo le concedo al fármaco. Si el fármaco no bajara la tensión, yo diría, no vale para nada. Esto se dice. En esta situación están todos los instrumentos técnicos. Los instrumentos técnicos son medios que tienen valor en tanto que medios, pero en tanto que medios, y por tanto tienen que estar al servicio de otras cosas, de otros valores que no son instrumentos. Esos valores que no son instrumentos, ¿cómo se llaman? Pues se llaman de muchas maneras, valores intrínsecos, valores en sí, o valores fines. Los otros eran valores medios, pues estos son valores fines. La cosa... Claro, ¿por qué es esto importante? Pues miren ustedes, los valores instrumentales o valores por referencia, como se los llama también, o valores medios o valores técnicos, que todos esos nombres tienen, los valores instrumentales tienen dos características. Primero, son intercambiables. Si yo encuentro un fármaco mejor que el que estoy tomando, o cuesta menos y es más eficaz, lo cambio y ya está, no pasa nada. Y segundo, todos los valores instrumentales se miden en unidades monetarias. La moneda es el valor puro instrumental. La moneda no sirve para nada más que para instrumento de cambio. ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo un cierto énfasis en esto? Porque ahora tenemos que ir a los valores intrínsecos y estas dos características que decimos de los valores instrumentales hay que darlas la vuelta al llegar a los valores intrínsecos. Los valores intrínsecos no son permutables. Los seres humanos, por ejemplo, no somos permutables. Pero yo qué, pero no, claro, uno dirá, claro, los seres humanos, pero habrá valores intrínsecos. Sí, pensemos en la belleza. La belleza es un valor intrínseco. Y piensen ustedes que yo qué sé, ahora, pues en el teléfono móvil nos sale la noticia de que se ha quemado el ala sur del Museo del Prado. Y que todo Goya se ha quemado, que ya no hay más Goya. Nos queda Velázquez, pero no Goya. Y decimos, bueno, pero tenemos a Velázquez. Dice, sí, pero la pintura de Goya es la pintura de Goya. Es un valor intrínseco. Esa belleza que hay ahí es una belleza que no es permutable. O sea, te podrá gustar más o menos, pero esa belleza, si la pierdes, la has perdido. Lo mismo que si pierdes a un ser humano, lo has perdido. Los valores intrínsecos no son permutables, porque son valores en sí, hemos dicho antes. Y si pierdes eso, lo has perdido. Y segunda cosa, los valores intrínsecos no se miden en unidades monetarias.
cariño verdadero ni se compra ni se vende, dice una cancioncita española. Solo el necio confunde valor y precio, dijo Antonio Machado. La salud no tiene precio, decía mi abuela. La salud es un valor intrínseco. Un cínico es un señor que conoce el precio de todo y el valor de nada, decía Oscar Wilde. Y así podríamos. Es decir, esto lo ha intuido todo el mundo. Que hay cosas que no se venden ni se compran. Los economistas, que de lo que entienden es de valores instrumentales, dicen que hay unas cosas que son intangibles. Habría que ver qué es eso, qué es intangible. Que no todo está dentro de ese cesto, que es el cesto, que no. Bueno, ¿por qué digo esto? Mucho cuidado, porque los dos valores de la vida biológica y la vida biográfica, son valores intrínsecos. En medicina y en la sociedad no es infrecuente que uno minusvalore la vida biológica. Y es un error. Cuando a un paciente ya le queda poco, uno dice, pues es que la vida que le queda ya es un retal, esto ya estamos en las rebajas, ¿no? Esto, nada, es... Y minusvaloramos una situación que puede ser, entre otras cosas, para el propio enfermo, uno de los momentos más importantes de su vida. Hubo un filósofo alemán, bueno, yo no puedo extenderme, pero es que es un mundo este, ¿no? Karl Jaspers, que fue filósofo, médico y enfermo toda su vida. Y este hombre se hizo célebre porque fue psiquiatra y escribió en el año 1919 un libro, Psicología de las concepciones del mundo, en el que describió una cosa que ha tenido un éxito, y con razón, espectacular a lo largo de la filosofía posterior, que fue lo que él llamó Grenzsituationen, situaciones límite, que son esas situaciones que pueden ser instantes, segundos o milisegundos, pero en los cuales uno se da cuenta de que está tocando fondo, de que hay una densidad especial, ¿no? Y y él describe unas cuantas situaciones límites. Una de ellas, la muerte, la proximidad de la muerte, porque claro, la proximidad de la muerte. Y entonces hay que andarse con mucho cuidado, porque esos son los momentos, pueden ser, no digo que sean, y desde luego no lo son en todos los pacientes, pero pueden ser los momentos más importantes de la vida de una persona. Que ella los valore o los sienta como los momentos más importantes. Por tanto, mucho cuidado, que cuando digo valor vital y valor biográfico y biológico, no estoy intentando devaluar, pero son distintos, claramente distintos. Bien. ¿Y con qué entran en conflicto el valor vida y el valor salud en el orden de las enfermedades agudas y en el orden de las enfermedades crónicas? Pues dos palabritas. Miren ustedes. En el orden de las enfermedades agudas, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, pues hay unos cuantos valores que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, un valor es la no maleficencia, no hacer mal. ¿Por qué? Bueno, pues hay una figura de la que habrán oído hablar, casi seguro, que se llama, es otro anglicismo, pero bueno, el encarnizamiento terapéutico. Es decir, muchas veces los profesionales se han pasado. ¿Se han pasado en qué? Pues en el intento de defender la vida. Pero mucho cuidado, porque intentando defender la vida puedes hacer mal a la gente. Les puedes hacer sufrir, les puedes hacer... Y mucho cuidado, porque hay un valor importante, que es no hacer daño. También está en los escritos hipocráticos. Primum non nocere. La primera obligación del profesional es no dañar. Por tanto, mucho cuidado, porque la vida puede entrar en valor, puede entrar en conflicto con otro valor, que es la no maleficencia. Yo pujo por la vida, pero resulta que estoy lesionando otro valor, que es el valor no maleficencia. O otro tema complejísimo, que no puedo más que enumerar, el problema de la futilidad. Yo puedo estar haciendo tratamientos que se llaman fútiles,
que no es lo mismo que contraindicados. Yo soy maleficente cuando estoy haciendo algo que está contraindicado. Pero lo fútil no está contraindicado. ¿Qué es fútil? Lo que no es útil, pero no es contraproducente. Hay un mundo ahí, hay un espacio resbaladizo en extremo, pero que existe y que los profesionales conocen perfectamente, ¿no? Ahí hay otro valor en juego, ¿eh? La utilidad es un valor, claro que es un valor, y muy importante, ¿no? ¿Qué más valores hay en juego y pueden entrar en conflicto con la vida y la salud?